Buenos días a todos. Es un placer darles la bienvenida a nuestros asociados, asegurados y compañeros. Me presento, soy Pilar Unceta, la embajadora de Worldwide Seguros de la Red Médica España y delegada de la Clínica Universidad de Navarra, en República Dominicana. En este mes, conmemorando el mes de la prevención del cáncer de mama, hablaremos sobre su prevención, innovación terapéutica y esperanza de la mano del doctor Antonio Esgueva, especialista del Cancer Center de la Clínica Universidad de Navarra. El doctor Esgueva es cirujano de mama en la Clínica Universidad de Navarra, especialista en el tratamiento integral del cáncer de mama, licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con amplia experiencia en cirugía oncoplástica y reconstructiva en centros de referencia como el Hospital Valdebrón y el Instituto Oncológico Baselga. Miembro del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, confina la práctica clínica con la investigación y la docencia, impulsando terapias innovadoras y un enfoque personalizado centrado en el paciente. A lo largo de la presentación, les invitamos a utilizar la sección de chat en Teams para escribir sus preguntas. Al final, dedicaremos un tiempo a responderlas en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar la sesión, le paso la palabra a José María Sangrador, director corporativo de marketing de la Clínica Universidad de Navarra. Bueno, muchísimas gracias, Pilar. En primer lugar, muchísimas gracias a Worldwide por darnos la oportunidad de tener este rato con ustedes y de compartir un tema tan importante como es el cáncer de mama. Permítame unos minutos antes de dar paso al doctor Esgueva y su presentación, contarles algunas cosas de la Clínica Universidad de Navarra. Somos un hospital que está ubicado en España, concretamente en las ciudades de Madrid y Pamplona, un poquito más al norte. Un hospital de alta complejidad, de alta especialización. Una de esas especializaciones con las que cuenta la clínica es precisamente el área oncológica con su Cancer Center y otras áreas también importantes como la parte de toda el área cardiológica, de cirugía general, cirugía de complejidad, cirugía traumatológica, neurocirugía, etcétera, etcétera. No quiero extenderme porque la mejor manera de contarles qué es la Clínica Universidad de Navarra es a través de un testimonial de un paciente. Es un vídeo que tenemos aquí preparado. En este caso es una paciente a la que tratamos de un linfoma linfoblástico de estadio 4, que es una enfermedad muy avanzada. En este caso era una paciente muy joven de 19 años, el cual fue diagnosticada en la propia clínica y tratada casi, bueno, se puede decir hoy en día con un gran éxito. Yo creo que este vídeo habla por sí solo sobre ese modelo que tiene la clínica, que yo creo que se puede resumir en una frase, ¿no? Que es un modelo de atención centrada en el paciente. Y toda la estructura, toda esa forma de hacer desde el modelo de atención médica, las enfermeras, los modelos de atención en la parte de gestión, está centrada en dar lo mejor a cada paciente. Luego comentaré un par de cosas antes de dar al paso, pero de momento les dejo con el vídeo. Al mudarme lejos de casa, cuando empecé a sentir síntomas de ciertas cosas, como que lo relacionaba todo al cambio de lugar. Recuerdo que había empezado con algunas pequeñas hinchazones, empezó a hincharse cada vez más. Y ahí ya mi mamá se preocupó y me dijo, ve al hospital. Y no quería, pero le hice caso. El hospital la ingresó sin ningún tipo, no dejó ni una tarjeta, ni el seguro. Y ahí me diagnosticaron con una trombosis. Y le hicieron todas las intervenciones, le hicieron 2 intervenciones quirúrgicas de importancia en el corazón. Lo que en principio se pensó que era un tema de unas coagulaciones y tal y cual, y unas trombosis, acabó siendo un linfoma difuso de alto grado, importante. El linfoma es un tipo de cáncer, es un cáncer que afecta al sistema linfático. El sistema linfático es un órgano de nuestro organismo que se encarga básicamente de defendernos de las infecciones. Yo consigo un vuelo y me voy directo a Pamplona. Estaba en UCI, estaba con respirador,
La situación fue muy fuerte para un padre llegar y ver a tu hija en esa condición. En verdad no me acuerdo de mucho hasta despertar y ver que ambos de mis padres estén conmigo. Ya habíamos empezado el tratamiento cuando pudimos darle esa información a la paciente. Ahí fue fundamental todo el apoyo por parte de la unidad de psico-oncología, que nos apoyó en poder afrontar esa información, puesto que era una paciente joven, donde ya habíamos empezado un tratamiento, donde se tuvieron que tomar decisiones terapéuticas de forma muy rápida. Siempre quiero destacar la participación del doctor Canaris y su equipo. Intervenimos hematólogos, farmacéuticos, patólogos, inmunólogos, un equipo muy amplio de profesionales dedicados específicamente al tratamiento de los linfomas. Me sentía muy apoyada por el equipo médico, por los doctores, por las enfermeras. Fueron muy claros con el proceso, el plan de acción, cómo iban a funcionar las quimioterapias. El tratamiento en este caso, al tratarse de un linfoma agresivo, tuvo que ser también intensivo. Habitualmente el número de ciclos para tratar este tipo de procesos suele ser 6, que administramos con una periodicidad de cada 3 semanas, que exige además la hospitalización de los pacientes. Tenía dos grandes temores, ¿no? Principalmente sobre la situación médica de mi hija, pero el otro el temor de cómo se iba a cubrir económicamente lo que se estaba avecinando. Cuando sentamos con papá, él dice, mi hija tiene una póliza de seguros. Digo, bueno, pues enséñanos la póliza de seguros. Entonces, cuando saca la tarjeta, le pone Bold Bio. Digo, bueno, con esta tarjeta, digo, usted no se preocupe, ya lo tiene todo resuelto. Y por lo menos la familia se pudo quitar encima este peso y únicamente enfocarse en la parte de salud de su hija. Confiamos absolutamente desde un principio en la Clínica Universitaria de Navarra y que haya un acuerdo en particular de Worldwide con esta clínica. En un principio yo me asusté mucho y uno tiende a pensar que conviene moverse para Estados Unidos. Lo mejor que nos pasó en esta situación tan desafiante fue que haya comenzado en España, donde la cultura, la cercanía en un momento tan difícil humanamente, te sentís más arropado y contenido. Quizás si empiezo con este brazo. No me trataban solo como una paciente, pero como una niña, ¿no? Que era en verdad lo que necesitaba en el momento. Un linfoma siempre es complejo, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes jóvenes. Necesitan un mayor soporte. Sentía mucho amor por no solo parte de los doctores, pero de las enfermeras, las auxiliares siempre estaban. El momento en que llegamos al final de los ciclos quimio fue un momento de fiesta para nosotros. Para tratamientos de alta complejidad, de larga duración, formamos solamente una parte de todo el proceso de tratamiento. Después nosotros estamos muy abiertos para contactar con el médico tratante en el país de origen del paciente para tener un seguimiento continuo. Me siento muy cómoda sabiendo que tengo el apoyo de mis doctores todavía. Mi hija era súper sana, no había nada que determinase que pudiésemos vivir una situación como la que nos tocó pasar, pero por suerte estábamos cubiertos con un excelente seguro que nos acompañó, así que la verdad que no habría nada mejor en la vida que no haberlo usado, pero haber tenido la contención del seguro, con el acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, además, no solo en tema de costos, ¿no? Sino con quién están asociados, para mí fue algo absolutamente esencial para transitar la enfermedad de mi hija. Bueno, pues yo creo que el vídeo habla por sí solo. Perdón. Sí, yo creo que el vídeo habla por sí solo. Solo dos comentarios antes de dar paso al doctor Esgueva. Bueno, se han visto muchas cosas, ¿no? En el vídeo. Quizá una de las cosas más diferenciadoras de la Clínica Universitaria de Navarra, como decía antes, es ese modelo de atención humana, centrada en el paciente. Que es un modelo que no se improvisa, es un modelo en el que llevamos más de 60 años ya trabajando,
que se va perfeccionando y que tiene su raíz en tres cosas muy rápidas. La primera es que es un hospital sin ánimo de lucro. Eso significa que, por ejemplo, el tiempo dedicado de los médicos a cada paciente no interviene en el aspecto mercantil de la compañía. El médico, si decide tener 10 minutos con el paciente o decide estar una hora, lo está, sin ningún tipo de consecuencia de ningún tipo. Ahí prevalece el criterio médico en todo caso. Y una cosa que se ve en el vídeo también, ¿no? Que es la alta resolución. La enfermedad compleja no espera. Ante la enfermedad compleja hay que actuar rápido. Y eso requiere que los equipos interdisciplinares estén muy habituados a trabajar entre ellos. Y en el área de cáncer, que aplica, por supuesto, a la sesión que vamos a asistir de cáncer de mama, como vais a ver, pues también, ¿no? Es fundamental. Y en la clínica tenemos una condición muy concreta, que es que los médicos trabajan en exclusiva para la Clínica Universidad de Navarra. Eso les obliga a estar durante toda la jornada sin compartir esa función profesional en otros hospitales, pues les obliga a estar en la clínica. Favorece el trabajo interdisciplinar, el trabajo entre departamentos, y en el diagnóstico del tratamiento es muchísimo más efectivo para los pacientes. Yo creo que poco más que añadir. Le voy a dejar la palabra al doctor Esgueva. Darles las gracias nuevamente, animarles a hacer preguntas y poco más. Muy buenos días, muy buenas tardes. Bueno, soy Antonio Esgueva, soy cirujano de mama en el área de cáncer de mama de la Clínica de Navarra. Muchísimas gracias a Worldwide por la invitación, porque francamente es un gusto siempre compartir un poquito de tiempo con ustedes y sobre todo para presentarles un poquito cómo trabajamos en la unidad, qué es lo que hacemos y por qué es tan importante tratarse un cáncer de mama en un centro como debería ser, un centro acreditado y un centro de primer nivel a nivel internacional. Entonces, vamos a empezar con las diapositivas. Y antes de empezar a presentarles qué es la unidad de cáncer de mama, les quiero presentar el Plan Europeo contra el Cáncer. Entonces, en Europa, desde la Unión Europea, se está impulsando la generación de una red de infraestructuras para tratar el cáncer dentro de la Unión Europea y en todos los Estados miembros, de esta manera que tengamos la mejor calidad de la investigación y la mejor atención médica para estos pacientes. Y esto es para que todos los ciudadanos de la Unión Europea o pacientes con cáncer tengan acceso y se puedan beneficiar de una atención médica de alta calidad con los últimos avances en la investigación médica. Y aparte de esto, también nos dicen cómo tenemos que seguir los normas de calidad en la atención, en la investigación, y todo esto es importante por la acreditación. Todo esto va a contribuir a que nuestros pacientes tengan una atención de mayor calidad de forma homogénea, es decir, reduciendo las desigualdades entre países y dentro del mismo país, y que se beneficien de un diagnóstico y tratamiento cerca de domicilio. Y la idea es que el plan contra el cáncer esté implementado en el 90% de pacientes en la Unión Europea antes del 2030. Y esto es sobre todo importante por estas dos gráficas que les presento. Como pueden ver, son curvas de supervivencia que en la parte superior vemos a las pacientes tratadas en centros de cáncer de mama y en la parte inferior en pacientes que no se tratan en centros de cáncer de mama. Es decir, esto es importante porque sabemos que estas pacientes van a tener un mejor pronóstico que las que se tratan en centros no acreditados. Decíamos que el 90% de las pacientes tienen que tratarse para el 2030 en centros como estos. Pues como pueden ver en la imagen, vamos un poco tarde, pero en España estamos nosotros. La Clínica Universidad de Navarra, tanto su sede de Madrid como la de Pamplona, desde hace más de 4 años somos la única unidad de mama certificada a nivel estatal y es triste, pero seguimos siendo la única. Y esto es parte importante del plan europeo que necesitamos hacer. ¿Y qué es una unidad acreditada? ¿Qué es un centro de mama integrado? Pues necesitamos cumplir una serie de requisitos. El primero de ellos es un número mínimo de casos. Lógicamente no es lo mismo el que trata 10 casos al año que el que trata 150 o 200. Nosotros como mínimo por sede tenemos que tratar al menos 150 pacientes de cáncer de mama. Y para ello hay especialistas dedicados, especialistas como yo, que dedicamos todo nuestro tiempo o gran parte de nuestro tiempo única y exclusivamente al cáncer de mama.
Como decía José María Sangrador, la paciente es el centro y es el centro de un equipo multidisciplinario. O sea, todas las pacientes se presentan en una sesión de manera que cada especialista va a dar lo mejor de su conocimiento para establecer un tratamiento hecho a medida para cada paciente. Y todos estos servicios, todo este enfoque multidisciplinar está desde que la paciente entra por la puerta y durante todo el recorrido de la paciente. Y todo esto lo podemos justificar mediante una recopilación y una auditoría de nuestros datos. O sea, para poder justificar y para poder demostrar que hacemos las cosas de forma correcta, recogemos todos estos datos y se nos auditan. Con todo ello, tenemos la unidad de mama que está centrada en la paciente. Y lo de centrar en la paciente lo repetiremos porque es uno de nuestros rasgos de identidad. Esta unidad genera una actividad clínica y también una educación, una investigación de primer nivel y incluso generamos programas de mentorship. Todo esto, insisto, dentro de un equipo multidisciplinar que genera una mejor eficacia operacional y todo esto está en toda la trayectoria de la paciente. Lógicamente, en algún momento necesitará A, otras veces B, otras veces A. Todo esto está siempre disponible. Y todo esto genera una mejora en los resultados oncológicos, como les he explicado en la diapositiva del principio, pero es que también impacta hacia una mejor calidad de vida, unos mejores resultados funcionales. Les explicaba antes que la base de datos es lo primero que nos piden para acreditar la unidad. Pues bien, es la manera que tenemos de poner blanco sobre negro de que hacemos las cosas correctas. Se recogen todos los datos de las pacientes, se auditan al menos una vez al año y luego se incorporan en la base global de Eusoma, actualmente con más de 60-70.000 pacientes. Y estos son los resultados que nos van a dar, que son los indicadores de calidad. Este es el certificado que recibimos una vez al año para ver si pasamos o no pasamos el primer corte, que es el más importante. Y esto únicamente justifica que hacemos las cosas a un nivel excelente. Es decir, como pueden ver, hay varios ítems, ahora son 15, pero en la siguiente actualización serán más de 40. Básicamente nos piden que operemos a los pacientes con una biopsia sabiendo que es un cáncer, que sepamos todos los datos de la paciente antes de pasarla al comité, que hagamos la mínima cirugía disponible, que la paciente que va a recibir radioterapia, quimioterapia o terapia endocrina la reciba, que no seamos demasiado agresivos, es decir, que hagamos el tratamiento acorde a las últimas guías y a los últimos avances en el cáncer de mama, siempre consiguiendo los mejores resultados a nivel oncológicos. Y este es el circuito del Centro de Cáncer de Mama. Antes de explicarles, quería comentarles que gracias a esta acreditación y a esta base de datos podemos detener, y esto lo quería poner en diapositiva, pero al final me ha dado pudor poner una foto nuestra, que tenemos una tasa de reintervenciones 3 veces menor a la de un centro de cáncer de mama no acreditado. Así que todo esto genera excelencia y genera mejoría para nuestros pacientes. Pues bien, una vez presentado en qué consiste una unidad acreditada, les explico cómo es el circuito de las pacientes cuando están en la clínica. Las pacientes ya pueden venir, sea porque palpan un nódulo, porque tienen un síntoma, sea porque desde el screening una paciente sana se hace las pruebas y aparece algo, o sea porque aparece un hallazgo en cualquier otra prueba que se vaya a hacer. Por ejemplo, se hace un TAC de tórax y aparece un nódulo en la mama. Pero también nos pueden venir pacientes con historia familiar, pacientes que están preocupadas porque en su familia hay mayor número de casos de cáncer que una familia estándar. Estas pacientes llegan a la clínica y les recibimos el área de cirugía. Y en el área de cirugía hacemos lo que se llama la triple evaluación o la triple assessment y luego el comité multidisciplinar. Esto es importantísimo y sobre todo en la gente que viene de fuera se intenta hacer todo en el mismo día o como mucho en 2 días. Y esto consiste en la evaluación por el médico, la evaluación radiológica y la evaluación de la biopsia, en caso de que fuera necesaria. Si en este caso se diagnostica un cáncer de mama, como es básicamente el tema que nos interviene, pasaríamos al circuito. Entonces, el circuito, una paciente que se diagnostica, se coloca en el centro del comité multidisciplinar y se decide si la paciente va a recibir cirugía de entrada o no. Si no va a recibir cirugía de entrada, puede ser porque es un cáncer inoperable, con lo cual irá al tratamiento paliativo, o porque va a recibir tratamiento antes de la cirugía. Todo esto se decide en el comité. De la misma manera que si va a recibir cirugía, se presenta en el comité. Tal y como les explicaba, todo este comité va a estar disponible a lo largo de varios puntos de la paciente, siempre que sea necesario. Es decir, en cada punto que haga falta decir un tratamiento nuevo. Cirugía, después de la cirugía, después del tratamiento adyuvante, y todo esto
va a ser un comité multidisciplinar, que es lo que ha demostrado que mejora el pronóstico, y todo esto con la paciente en el centro y haciendo el tratamiento específico y hecho a medida para nuestras pacientes. Les explicaba que tenemos ciertas pacientes que no tienen ningún tipo de síntoma, pero que tienen antecedentes de cáncer de mama en la familia. Esto es algo que también tenemos en la clínica, que es la unidad de alto riesgo. Del cáncer de mama hereditario, el 20% se debe a una mutación, como bien conocen ustedes lo que pasó a Angelina Jolie, pero el 80% de estas mujeres no tienen ninguna mutación. Lo que hacemos en nuestra clínica es sentarnos con la paciente, le preguntamos sobre todo su árbol genealógico. Como pueden ver, generamos un árbol genealógico con todos los casos que tienen y generamos un índice de riesgo. Tenemos un riesgo de entre los 40 y 50 años y un riesgo vitalicio. En base a estos dos riesgos, podemos estratificar a las pacientes en bajo riesgo, riesgo moderado y riesgo alto, de manera que no solamente el tratamiento del cáncer de mama se hace personalizado, sino también el seguimiento para, en caso de que apareciera un cáncer de mama, también se hace de forma personalizada. Y una vez que tenemos a la paciente diagnosticada con un cáncer, vamos a hablar un poco de mi tema, que es la cirugía. ¿A quién se ofrece la cirugía del cáncer de mama? Pues se les ofrece a las mujeres que tienen un diagnóstico de cáncer de mama en estadio inicial. Hay varias opciones quirúrgicas, desde la cirugía conservadora de la mama, que sería únicamente resecar el tumor, y nosotros, en los casos en que no es palpable, lo que hacemos es la ecografía intraoperatoria, que se lo explicaré en la siguiente diapositiva. También hacemos cirugía oncoplástica o mínimamente oncoplástica. ¿Esto qué es? Pues es ocultar las cicatrices para que la paciente no se vea que está operada, o en casos en los que una cirugía estándar no sería suficiente, complementar nuestra cirugía con una técnica de cirugía plástica para poder preservar la mama. Y si no se puede preservar la mama, sería una mastectomía, que en el 80-90% de los casos sería con reconstrucción inmediata y con preservación de complejo areola-pezón. Y también tenemos la cirugía de la axila, que irá en base a la afectación axilar. Empezamos por la cirugía conservadora, y esto es el arpón, que esto es así de desagradable. Esto es el standard of care en la mayor parte de centros, en el 80% de centros. Es colocar esta aguja que pueden ver en la imagen de la izquierda el día de la cirugía o el día previo de la cirugía. Esto, como comprenderán, tiene un montón de problemas. Para empezar, es doloroso. Después, necesito una cooperación muy estrecha entre el servicio de radiología y el de cirugía para poder programar todo el mismo día. Tercero, se coloca a ciegas, bajo visión radiológica, pero puede migrar, puede marcar zonas que no son, e incluso se han demostrado casos en los que ha traspasado, ha llegado al pulmón y ha generado un neumotórax. Nosotros tenemos la guerra declarado al arpón, y nosotros lo que hacemos, como les explicaba, es la ecografía intraoperatoria. ¿Qué es la ecografía intraoperatoria? Es bajarnos el ecógrafo al quirófano y operar con visión directa ecográfica. ¿Qué nos permite? Que estamos viendo in vivo la lesión constantemente y me permite dibujar con muchísima precisión lo que tengo que resecar, de manera que voy a resecar el tumor con menor tejido mamario sano que con el arpón. Al poder ver por dónde debo cortar, tendré una menor tasa de márgenes afectos, lo cual me conlleva una menor tasa de segundas cirugías e incluso una menor tasa de mastectomías. Voy a tardar menos tiempo en operar, es más económico que el arpón porque tengo menos reintervenciones y menos tasa de mastectomías, y en los tumores en los que no se ve por ecografía, le podemos colocar un clip de manera que lo que no se ve por ecografía se hará visible por ecografía. Aquí le voy a presentar un ejemplo y también voy a aprovechar para explicarle lo que es la cirugía oncoplástica mínimamente invasiva. Esto es un grupo de calcificaciones que se ven en la mamografía. Como comprenderán, estas calcificaciones son microscópicas y no tienen traducción por ecografía. Al colocar un clip ecográfico, consigo ver, como pueden ver, esta imagen de color anecogénica, de color negra con las dos rayitas, que es lo que me marcaría esta zona. Y esto me permite, como pueden ver, está en una parte muy externa de la mama, hacerle una incisión en la areola, resecar este tipo de calcificaciones, de manera que la paciente, cuando se despierte, tendrá una única incisión en la areola que no se va a ver. Y esto impacta para bien en su calidad de vida porque el impacto de la cirugía sobre su imagen, sobre su mama y sobre su calidad sexual va a ser realmente baja. En los casos en los que tengo que quitar más tejido y que es demasiado poco una cirugía conservadora estándar, tenemos la cirugía oncoplástica. ¿En qué consiste la cirugía oncoplástica? Básicamente hay dos tipos. El de primer nivel, que es movilizar el tejido glandular, pero sobre todo nos interesa el de segundo nivel,
que sería comparable a una mastopexia, una reducción de estética. Una mujer que se hace una reducción de estética se le reseca entre un 20 y un 50% de su tejido mamario. Pues bien, aquí lo que hacemos es seleccionar ese 20-50 tejido, ese 20-50% de tejido mamario, resecamos la parte que realmente nos interesa. De manera que resecamos el tumor con márgenes y con una buena seguridad oncológica, y la paciente, cuando sale del quirófano, tiene una cirugía plástica porque se ve con una reducción y con una apexia mamaria, lo cual impacta para bien en su calidad de vida. Y también vamos a hablar mucho sobre calidad de vida, porque sabemos que el mayor número de nuestros pacientes se van a operar, se van a curar, pero queremos que tengan la misma calidad de vida que tengan antes de todo esto. Por eso me irán a hablar mucho rato sobre calidad de vida, porque es esto, queremos que nuestros pacientes se curen y que estén igual de bien que estaban antes de todo este proceso. Si por la extensión del tumor, si porque tengo un tumor multicéntrico no le puedo preservar la mama, lo que haríamos sería una mastectomía, que como ustedes saben, consiste en la exéresis de prácticamente la totalidad o la totalidad del tejido glandular, preservando, si es posible, la piel y el complejo areola-pezón. Y la piel y el complejo areola-pezón se pueden preservar siempre y cuando no estén afectos clínicamente. La mastectomía puede ser por oncología, por un cáncer, pero también puede ser por una cirugía reductora de riesgo. Es decir, en una paciente que tiene una mutación y que tiene un alto riesgo de cáncer de mama, se haría una mastectomía bilateral con reconstrucción inmediata, y en este caso siempre se preservaría el complejo areola-pezón. La mastectomía reductora de riesgo, su objetivo es reducir el riesgo de carcinoma en pacientes de alto riesgo. Es decir, son pacientes que tienen un 60-70% de probabilidades de tener un cáncer de mama y se quedarían con un riesgo del menos del 2%. No es una cirugía por cáncer, por eso es vital que tengamos un buen resultado estético y un mínimo de impacto en su calidad de vida. Por mucho que queramos, ni aunque resecáramos toda la piel, nunca se va a poder eliminar todo el tejido mamario, pero la reducción es muy importante. Y para evitar un problema en la estética o en la calidad de vida, es importantísimo que estas pacientes se hagan una reconstrucción inmediata. Y esta reconstrucción inmediata se puede hacer de diferentes maneras. La opción más sencilla es por implantes. Se puede colocar un expansor o una prótesis definitiva. Un expansor es una prótesis que se puede ir inflando de forma externa para conseguir un volumen suficiente. Y una prótesis definitiva es la prótesis que ya está llena de forma completa desde entrada. Esta prótesis se puede colocar tanto retropectoral, que es lo que estábamos haciendo clásicamente, hasta prepectoral, de manera que la cirugía es menos agresiva y la paciente se recupera antes y con mejor recuperación funcional. Y hay veces que hace falta utilizar unas mallas para dar soporte a estas prótesis. La otra opción es con una reconstrucción autóloga, ya sea con el músculo dorsal ancho que se gira o con un DIEP, que consistiría en una abdominoplastia, la técnica de cirugía plástica, pero en este caso el tejido dermograso que se reseca junto con su pedículo y se coloca en la mastectomía, y de esta manera la paciente tiene una reconstrucción mamaria que es la mejor a medio y largo plazo, ya que se reconstruye con su propia grasa, de manera que el tacto va a ser el mismo y que la evolución a largo plazo va a ser lo más simétrica posible con la otra mama. Este es un pequeño vídeo de cómo hacemos la cirugía y cómo hacemos la reconstrucción. Generalmente la incisión la hacemos en el surco mamario. ¿Por qué? Porque es donde no se va a ver. Y desde ahí hacemos la incisión, como pueden ver en el gráfico, levantamos la piel, hacemos la resección del tejido glandular y colocamos en este caso, prótesis, y la paciente entra al quirófano y sale del quirófano con la cirugía completamente hecha, incluso con la reconstrucción. ¿Por qué somos tan incisos con el pezón? Bueno, pues que preservar el pezón no ha demostrado ningún tipo de problemas a nivel oncológico en el futuro, pero sí que mejora la calidad de vida. Sabemos que, y este estudio es un estudio de nuestro grupo, un estudio a nivel mundial con más de 800 pacientes, y hemos sabido que las mujeres que presentan el pezón tras la cirugía de la mama tienen mejores puntuaciones de calidad de vida, mejor satisfacción con el resultado estético y mejor calidad de vida sexual tras la cirugía. Y aunque no es tan significativo, aparentemente también tendrían mejores puntuaciones en cuanto a función física, estado global de la salud, funciones habituales, función emocional, función cognitiva y función social.
No solamente nuestro estudio refrenda esto, sino que otros grupos han demostrado también que preservar el complejo areola-pezón genera mayor satisfacción con la mama y mejor bienestar psicosocial. Y, una vez más, ha sido refrendado por estudios de tipo metaanálisis, donde demuestran que preservar el complejo areola-pezón mejora la calidad de vida de las pacientes tanto en la esfera sexual como en su esfera psicosocial. Hablando ya de la cirugía de mama, pasemos a la cirugía de la axila, que sería la segunda parte de nuestra cirugía. ¿Qué cirugía hacemos en la axila? Pues cuando la axila está limpia inicialmente, hacemos una biopsia de ganglio centinela. Bueno, ¿hacemos o no hacemos? Porque cada vez en menos casos se está haciendo una cirugía axilar. Por ejemplo, en mujeres de bajo riesgo, mujeres menopáusicas con tumores pequeños y de histología benigna, cada vez hay más estudios que nos dicen que no hace falta hacerlo, con lo cual estamos dejando de hacer la cirugía axilar en un gran número de nuestras pacientes. En cambio, si la axila está afecta por células tumorales al diagnóstico, lo que haríamos es una disección axilar. El problema es que la disección axilar tiene hasta un 20-25% de linfedema, como pueden ver en la imagen, que es que el brazo se infla de manera irreversible y que afecta al día a día de nuestros pacientes. Y les he dicho que hacemos una disección axilar, pero no siempre, porque en ciertos casos, con bajo riesgo de enfermedad residual, únicamente quitaríamos el ganglio de afecto, los ganglios centinela, y si son negativos, nos ahorraríamos este riesgo de linfedema. En pacientes que tienen enfermedad axilar inicial y que van a recibir quimioterapia neoadyuvante, también para reducir la linfadenectomía y reducir el riesgo de linfedema, hacemos lo que se llama una disección axilar dirigida. En las fotos pueden ver en la foto A un ganglio que está afecto, le colocamos un clip, damos la quimioterapia neoadyuvante y después revisamos este ganglio. Ahora os lo explicaré un poquito más a fondo. Pero de esta manera, si el ganglio negativiza, y según qué tumores pasa en un 60-70% de las veces, nos ahorraremos una linfadenectomía con sus consecuentes impactos en el brazo. Y por último, también en las pacientes con tumores agresivos que reciben quimioterapia, estamos metidos en grupos de estudio para incluso en estas pacientes quitar la cirugía del ganglio centinela y no tocar la axila. Esto que tienen aquí es cómo hacemos la Targeted Axillary Dissection, la disección axilar dirigida. En las pacientes que tienen enfermedad axilar de entrada, les colocamos un clip al diagnóstico por ecografía. Reciben quimioterapia neoadyuvante y si hacen una buena respuesta clínica, lo que hacemos es que en la cirugía le sacamos el ganglio marcado más el ganglio centinela. Si estos ganglios son negativos, se puede preservar el resto de ganglios axilares con seguridad. De manera que si no hacemos esto, esta paciente está abocada a una linfadenectomía axilar con todas las secuelas que conlleva. ¿Por qué estamos intentando desescalar lo máximo la axila? Porque la axila, cuanto menos se toque, mejor. Y si no se toca, tanto mejor. En esta gráfica pueden ver la línea verde, el impacto en la calidad de vida de las pacientes que no se les toca la axila. Tienen mejores puntuaciones en cuanto a síntomas en el brazo, dolor en el brazo, hinchazón del brazo o limitación de la movilidad. Fíjese que hay diferencia entre las que no se operan a las que se hace ganglio centinela. Pero es que si comparamos con las pacientes que se hacen una linfadenectomía, pueden ver que los síntomas incluso empeoran. Por eso nosotros estamos enfocados a reducir o incluso eliminar en el mayor número de gente este tratamiento axilar. Por último, si la linfadenectomía es inevitable, tenemos herramientas para reducir el riesgo de linfedema. Y esto es el Axillary Reverse Mapping, el mapeo reverso axilar. En verde son los ganglios que tenemos que resecar en una mastectomía, en una linfadenectomía. Lo que hacemos es colocar un tinte azul en el brazo, ver este tinte, cómo llega a los ganglios y ver cuál es el primer ganglio de color azul. Sabemos que ese es el ganglio que recibe el drenaje del brazo. Si yo bajo el ecógrafo al quirófano, le hago una ecografía a ese ganglio y es negativo, lo puedo preservar, reduciendo así de un 25% del linfedema a menos de un 7%. Es decir, insisto, la idea de la cirugía es que la paciente se cure, se va a curar y que su impacto en su calidad de vida a posteriori sea el menor posible. Esos son todos los esfuerzos que estamos haciendo en nuestra unidad. Y una vez dicho qué hacemos en cirugía, me gustaría también hablar de un par de servicios que están con nosotros. El primero es oncología médica y sobre todo en oncología médica me interesa explicarles el tratamiento neoadyuvante. El tratamiento neoadyuvante es cuando la quimioterapia la damos antes de operar.
¿Y esto cuándo se da? Pues el cáncer es localmente avanzado o en ciertos subtipos de cáncer, como los triples negativos o los HER2. De esta manera son gente que va a recibir la quimioterapia seguramente, sí o sí, y se les da antes de la cirugía. De esta manera tengo varias ventajas. Voy a reducir el tamaño del tumor, de manera que muchas veces puedo convertir en una cirugía conservadora lo que de entrada es una mastectomía. Y de la misma manera, puedo hacerlo en la axila. Puedo convertir una paciente que se tenía que quitar todos los ganglios en una paciente que se va a quitar únicamente el ganglio marcado con el clip, como hemos visto. Y además de esto, puedo ver cómo la paciente responde a la quimioterapia. Y esta evaluación en vivo de la respuesta me va a hablar del futuro de las pacientes. Como pueden ver en la gráfica, la línea roja es la supervivencia de las pacientes que han hecho una respuesta completa y la línea azul es las pacientes que han hecho la respuesta parcial. Es decir, no solamente voy a tener ventajas a nivel quirúrgico y disminuyendo el impacto de las cirugías, sino que voy a poder decirles que les va a ir mejor en el futuro. Y sobre todo porque los pacientes que no han respondido bien, les puedo dar algo más después para mejorar su pronóstico e igualarles lo máximo posible al primer grupo de pacientes. Oncología radioterápica. Como bien saben, somos un centro de primer nivel de referencia en cuanto a oncología radioterápica. Y lo bueno que nos ofrecen nuestros oncólogos de radioterapia es diferentes enfoques para obtener el mejor resultado oncológico y sobre todo minimizar las tasas de complicaciones. Hemos pasado de la irradiación de toda la mama a cada vez enfoques más pequeños. Por ejemplo, un ejemplo que les pongo, cuando irradiábamos toda la mama, en nuestro centro hacíamos una técnica que tenía en cuenta la contención de la respiración, de manera que la toxicidad en diferentes órganos como el corazón era mínima. Pero es que de la irradiación de toda la mama hemos pasado a la radioterapia parcial, que quizá en 5 días podemos dejar hecha la radioterapia. De la radioterapia parcial hemos pasado a la intraoperatoria, quizá en la misma cirugía la paciente se puede operar y recibir la radioterapia. Y también tenemos la protonterapia, que es un poquito la creme de la creme, que es la fineza. Es decir, es diseñar con la mayor precisión posible un campo de radioterapia de manera que la toxicidad que pueda tener en los órganos adyacentes y en la mama sobre todo sería el corazón, sea mínima. Porque vamos a enseñar a la radioterapia qué camino queremos que haga y qué es única y exclusivamente que queremos que trate. Un par de palabras más sobre el resto de equipos del área de cáncer de mama. El primero es la enfermería, que es la piedra angular de todo esto. La enfermera se encarga tanto de recibir a la paciente, de que antes de que llegue tengamos toda la información, presentarnos toda esta información y después es el enlace de la paciente. Y las pacientes tienen un enlace muy fuerte con las enfermeras, lo cual fideliza y tranquiliza mucho a estas pacientes. Fisioterapia. Después de la cirugía axilar especialmente, las pacientes, aunque no deberían tener ningún tipo de secuela, nuestro equipo de fisioterapia les mejora y les refuerza este cero impacto en el brazo. Psico-oncología. Aunque tengamos un cáncer y seamos muy fuertes, siempre nos hace falta alguien que nos ayude y que nos enseñe cómo manejar esta situación. Consejo genético. También hay un 80% de gente que no tiene mutación, pero hay un 20% del cáncer familiar que tiene mutación. Nuestro equipo de consejo genético les va a guiar y les va a explicar qué tipo de pruebas tienen que hacer y va a ser que les lleve de la mano por todo este proceso. Y tampoco nos olvidamos de nuestras pacientes mayores. Las mayores de 70 años reciben valoración por un geriatra para asegurarnos que lo que le vamos a dar no sea más nocivo que esperarle o darle otro tipo de tratamiento. Es decir, que con todo esto quiero dejarles claro que cada paciente es única, cada paciente tiene un tratamiento hecho a medida y ese tratamiento está hecho por una multitud de gente que les estoy presentando aquí. Y para despedirme, no dejamos de ser una unidad a primer nivel internacional y estamos involucrados en varios de los estudios quirúrgicos que están en curso. Axana, para intentar reducir lo máximo posible la extensión de la cirugía axilar. Eubrest, para dejar de hacer ganglios centinela según qué tipo de tumores agresivos. El Melody, para ver qué tipo de cirugía en tumores no palpables es mejor. El Oxygenate, del cual somos los líderes a nivel mundial, que es una base de datos para ver la evolución de estas pacientes. Y muchos más estudios que estamos obteniendo gracias a la pertenencia a la red de Eusoma. Y con esto me despido y quería darle las gracias por su atención y estoy encantado de recibir las preguntas que necesiten. Muchísimas gracias, doctor Esgueva. Muchas gracias. A continuación, ¿hay alguna pregunta? La primera, cada vez hay más opciones de supervivencia en el cáncer de mama. ¿Cuáles han sido los principales avances en estos últimos años y hacia dónde vamos, Arturo?
El avance básicamente ha sido el tratamiento sistémico, si bien es lo que nos ha permitido reducir las cirugías, pero la incorporación de nuevos agentes, tanto de quimioterapia como de hormonoterapia, como el refinamiento de las técnicas de oncología radioterápica, nos han permitido desescalar los tratamientos con un impacto menor en las pacientes y sobre todo mejorar la calidad de vida y el pronóstico de estas pacientes. De acuerdo. Bueno, cualquier otra pregunta nos las pueden hacer llegar, que igualmente el doctor las responderá con mucho gusto. Y muchas gracias nuevamente al doctor Esgueva y a José María Sangrador y a todo el equipo de la Clínica Clínica Universidad de Navarra. Agradecemos sinceramente a todos ustedes por acompañarnos hoy. Este webinar estará disponible en nuestro canal de YouTube. Worldwide Group. Perdón. Les deseamos un excelente resto del día y hasta pronto.